Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Papá, aquí estamos, Señor, diciéndote gracias. Gracias por la posibilidad que nos das de, como iglesia, unirnos en un mismo espíritu, aún a la distancia, Señor. Sabemos que estábamos unidos en un mismo espíritu, Señor. Pedimos de todo corazón que en esta noche tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Que tengamos un espíritu enseñable. Que podamos recibir tu palabra, que la podamos atesorar aquí en nuestro corazón y que la hagamos vida, Señor. Es lo que tú esperas de nosotros. Esta mañana recordábamos en el devocional que el hombre prudente y el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y ese hombre prudente, Señor, es el que coloca tu palabra en práctica. Aquel que atesora tus palabras en el corazón, pero que las hace vivas. Yo oro porque las personas que me escuchan, Señor, atesoren cada palabra dicha en esta noche y la pongan en práctica. Con diligencia la pongan en práctica. Oramos todo esto, Señor Jesucristo, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia al libro de Éxodo. Allí nos vamos a quedar en esta noche. Vamos a revisar la actitud, la reacción y la manera en la que actuaron, podríamos decirlo, dos tipos de personas frente a una misma situación. Nosotros hoy estamos expuestos a la misma situación. A todos nos mandaron a cuarentena. A todos nos mandaron a guardarnos en la casa. Todos podríamos decir, estamos viviendo la misma situación. No solo a nivel local, también a nivel nacional y a nivel global. Todos estamos en cuarentenados. Todos estamos guardados en casa. Todos estamos en aislamiento preventivo. Usted y yo estamos pasando por la misma situación. En Éxodo capítulo 14, desde ahí quiero que empecemos a revisar. Nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo del Señor va caminando por el desierto. Allí mismo vemos también a Moisés y a Aarón con el pueblo y vemos en medio de una misma situación dos reacciones, dos actitudes frente a las diferentes situaciones a las que ellos se llegan a enfrentar. Por esta razón le quise colocar a esta enseñanza este nombre, las dos orillas. ¿Usted de qué lado está? Entonces vamos a empezar a revisar la palabra y vamos a poder determinar cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a una situación. Si actuamos como actuó el pueblo o si actuamos como actuó Moisés. Y en Éxodo capítulo 14 nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo el Señor, luego de haber sacado al pueblo de Egipto y haberles traído libertad usando a Moisés, fue Dios quien trajo libertad al pueblo y usó a Moisés, los trae a un primer momento en donde su fe es probada. Estamos hablando del momento en el que están frente al Mar Rojo. Usted lo puede leer ahí desde el versículo 13. Usted se da cuenta cómo ellos llegan a ese lugar y entonces se dan cuenta que todo un ejército egipcio viene detrás de ellos y allí empezamos a ver en medio del desierto la reacción que tiene el pueblo y la reacción que tiene Moisés. Yo lo escribí de esta manera. Usted y yo tenemos que ser sabios en la manera en la que actuamos. Usted y yo tenemos que actuar con responsabilidad y sabiduría. Yo lo escribí de esta manera. Mi reacción muestra la decisión que yo tomé. Usted reaccionó de una manera porque usted dijo, yo quiero actuar así. Esto es lo que yo quiero hacer. Así me voy a comportar. Esto es lo que voy a decir. Usted se encuentra en Éxodo primero con el pueblo frente al Mar Rojo. ¿Situación difícil? Sí. No habían muchas posibilidades. El Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, dile al pueblo que se ponga en pie y que empiece a marchar. Y conocemos la historia en donde el mar se abre. En Éxodo capítulo 15 nos damos cuenta cómo después de que el mar se abrió y que vino algo sobrenatural, el pueblo levanta un cántico junto a Moisés. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo número 15, el cántico de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas
entonaron un cántico de honor al Señor. Uno podría decir, una de las pocas veces en las que Moisés y el pueblo hicieron lo mismo. Porque lo que normalmente ocurría era que Moisés iba a buscar al Señor, pero el pueblo murmuraba, se quejaba, se llenaba de temor. En este momento, en Éxodo 15, nos damos cuenta cómo Moisés y el pueblo actúan de acuerdo. Y entonces levantan un cántico al Señor y dicen, Señor, gracias, tú nos has guardado, tú eres bueno, tú eres fiel, vimos tu poder allí, Señor, guardaste nuestra vida, nos protegiste de todo un ejército egipcio, los carros del faraón venían sobre nosotros y tú nos guardaste y tú nos cuidaste, y entonces empiezan a levantar alabanzas. Y es lo que la palabra del Señor nos dice. Dios reveló su gran poder, Dios tuvo misericordia de su pueblo. En Éxodo capítulo 15, versículo 22, inmediatamente después de ese momento en el que el pueblo vio el poder del Señor, llegan a una región llamada Mara. Ellos venían, dice la palabra, caminando en el desierto. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando nosotros en medio de esta situación? 45 días aproximadamente. Y todos estamos en la misma situación y todos venimos caminando. Aquí al pueblo le bastaron 3 días. ¿Para qué? Para empezar a quejarse, para empezar a murmurar. Usted lo puede leer allí en Éxodo capítulo 15, desde el versículo 22. Usted se da cuenta cómo Moisés le ordenó al pueblo caminar por el desierto. Dice, Moisés le ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo, de ese lugar en donde habían visto el poder de Dios, y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Uno puede decir, ok, venían caminando por el desierto. Allí iba Moisés también. O sea, ahí no dice, y Moisés los mandó, no. Moisés les dijo, marchen, y Moisés iba con ellos. En todo momento Moisés estaba con ellos. 3 días, tuvieron sed y se empezaron a quejar. Fueron suficientes 3 días para que a ellos se les olvidara lo que Dios acababa de hacer. Cómo Dios había obrado en medio del Mar Rojo, cómo Dios había desplegado su poder. 3 días para que ellos se empezaran a quejar y empezaran a murmurar. Y uno podría decir, ¿por qué murmuraron? Porque ellos dijeron, llegamos a una región, hay agua pero no podemos tomar de esa agua. Y uno diría, un poco cruel la situación. Usted podría pensar, pastor, me está pasando lo mismo. A mí me dijeron ya puede abrir su negocio, pero yo abro mi negocio y nadie me compra. ¿A quién le vendo? Necesito que otros sectores se abran para que yo pueda empezar a funcionar. Entonces, ¿de qué me sirve abrir mi negocio si no puedo vender nada? Uno podría pensar, el pueblo en ese momento llegó a Mara y dijo, hay agua, pero no podemos tomar de esa agua. ¿Qué hacemos con esa agua? No nos sirve, no podemos saciar nuestra sed. Y allí se empiezan a quejar. Empiezan a cuestionar, dice la palabra en el versículo 24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Y uno puede pensar pasaron de los cánticos a la murmuración. 3 días antes estaban levantando cánticos diciendo, Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tu gran poder, Señor, se desató. Y 3 días después estaban murmurando. ¿Por qué? Porque habían llegado a una región en donde había agua, pero esa agua no la podían consumir. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice la palabra, entonces comenzaron a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Versículo 25. Moisés clamó al Señor. Allí usted se da cuenta de la reacción de Moisés, la actitud de Moisés. Uno pensaría, oiga, 3 días atrás ellos se dieron cuenta cómo Moisés clamó a Dios y Dios obró de una manera sobrenatural. ¿Por qué el pueblo en ese momento no hizo lo mismo? ¿Por qué en ese momento no le dijeron a Moisés, Moisés, clamemos a Dios? Porque hace 3 días vimos su poder y si clamamos a Dios seguramente Dios va a meter su mano otra vez. Pero no fue así. El pueblo murmura y Moisés clama al Señor. Entonces aquí es donde yo le digo, ¿usted en qué orilla está? ¿Usted en qué lado está? ¿En el de los que murmuran, en el de los que se quejan o en el de los que buscan al Señor? Entonces Moisés dice la palabra, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un pedazo de madera
el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Me puse a estudiar este texto y a revisar algunos comentaristas bíblicos. Es un texto que yo he leído varias veces y usted tal vez ya lo conoce, pero me puse a ahondar un poco en este momento. Y dicen algunos comentaristas bíblicos que el efecto que generó el madero en el agua hizo que, obviamente Dios estaba allí, pero hizo que todas los elementos que la hacían amarga se fueran al fondo, se posaran en el fondo. Y entonces el agua ya se pudo beber, porque el agua perdió ese amargo. Los comentaristas bíblicos dicen que el agua, aunque estaba dulce, aún tenía algunas sustancias, tales como magnesio y calcio. Y ese magnesio y ese calcio funcionaba en el organismo para limpiar y desintoxicar. Había una enfermedad particular entre los campesinos egipcios, entre el pueblo egipcio, y que seguramente esa enfermedad ya se le había pegado a los israelitas después de vivir tantos años en Egipto, y era la amibiasis. Entonces, esta agua, aunque sabía dulce, tenía algún tipo de calcio o magnesio que hacía que su organismo se limpiara. Y aparte de todo, hay una sustancia que contiene calcio y magnesio como base, llamada dolomita. Esta sustancia es utilizada por algunos atletas para aumentar su rendimiento en climas cálidos. Dios sabía la gran marcha que tenía el pueblo a lo largo del Sinaí. Y Dios tal vez, a través de ese momento, los estaba preparando. No solo los estaba limpiando, sino que les estaba dando con esa agua energía, porque el Señor sabía muy bien el camino que tenían que recorrer. Y entonces uno allí dice, en cada detalle uno no deja de ver a Dios, el poder de Dios, lo que el hombre necesita. Entonces, ¿usted en qué orilla está? Yo saqué 4 cosas. Vamos a hacer un paralelo, si lo podemos llamar así. ¿Usted es de los que está en la orilla que se queja? ¿Usted es de los que está en la orilla que dice, pero ¿por qué? Cuando usted utiliza el por qué todo el tiempo, usted se está quejando. Cuando usted utiliza el para qué, usted está viendo un propósito. Detrás de todo esto hay un propósito. ¿Para qué permite Dios que nosotros vivamos esta situación? Ya lo vamos a leer. Primero hablemos de la queja. Esa queja que llega como le llegó al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían sed, tenían una necesidad y no la pudieron suplir. Dese cuenta que no pasaron días, pasaron minutos. Porque Moisés clamó al Señor y el Señor obró y permitió que ellos tomaran de esa agua. El pueblo se estaba quejando porque no se les había suplido su necesidad en el momento en el que ellos querían. Les repito, ellos perfectamente le hubieran podido decir a Moisés, Moisés, hace 3 días nosotros lo vimos a usted clamando a Dios y vimos el poder de Dios. ¿Por qué no hacemos lo mismo ahorita, Moisés? No, ellos empezaron a murmurar, se empezaron a quejar. La queja es algo que a Dios no le agrada, entiéndalo. A Dios no le agrada que usted y yo nos quejemos. Y cuando usted está pasando momentos difíciles, a usted le dan ganas de quejarse. A usted le dan ganas de cuestionar. Somos tentados a rebelarnos en contra de Dios. Somos tentados a decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué más quieres que yo aprenda? Podemos caer en el error en el que cayó Jeremías en el capítulo 5 de Lamentaciones. El último versículo del capítulo 5 de Lamentaciones deja ver un corazón que se está quejando por la manera en la que Dios está obrando en contra del pueblo. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 5, versículo 22. La verdad, Señor, es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Y uno podría pensar y decir, ¿de cuándo acá Jeremías tiene autoridad para decirle a Dios
si se ha excedido o no se ha excedido en la manera en la que ha disciplinado al pueblo. Porque sepa bien que este momento en el que Jeremías habla es el momento en el que el pueblo ha sido llevado en cautiverio. Y por su desobediencia estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y habían cosas que Dios estaba permitiendo. Y allí se levanta Jeremías con una voz de queja diciendo: Señor, nos has rechazado y te has excedido. Usted y yo tenemos que tener claro que no hay nada que nosotros vivamos que no seamos capaces de soportar en Cristo. Nosotros caminamos en Cristo. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda. En mi debilidad dice la palabra que Él se hace fuerte en mí. Entonces, ya deja a un lado la queja. Deja de quejarte, deja de cuestionar, deja de dudar lo que Dios ha dicho y empieza a confiar en Él. Ya es momento para que tú digas: Señor, ok, tu palabra dice que no hay nada que vivamos que no sea común al género humano, que no vamos a vivir nada que no seamos capaces de soportar. Corintios lo dice, Pablo hablándole a Corintios. Y Señor, tu palabra dice que vas a dar una salida. Y entonces yo descanso en eso. Y entiendo que hay un propósito. Le repito, ¿usted está en el lado de la queja o en el lado del propósito? ¿Usted está en el lado del por qué o está en el lado del para qué? Y cuando yo le hablo de el propósito, yo le tengo que decir lo que dice Romanos capítulo 5, desde el versículo 2. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia cuando estaba en Roma, les dice: también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Entonces, yo sé que en medio de esta situación, Dios está trabajando en mí. Hay algo que se produce en mí. Y entonces yo entiendo y digo: ok, Señor, yo puedo revisar a la luz de la palabra cómo a través de la vida de muchos hombres, tú obraste cosas en ellos. Y entonces cuando examino tu palabra, aprendo de ellos. A mí siempre me viene a la memoria la vida de Job. Y siempre hablamos de la paciencia del santo Job. Siempre. Job fue paciente. Job fue un hombre que pasó por situaciones muy difíciles. Y Job nunca se quejó. Usted va a Job capítulo 1 y capítulo 2 y se da cuenta que la palabra de Dios dice que Job nunca pecó de palabra. Que por el contrario fue un hombre íntegro. Y cuando yo miro la vida de Job, yo entiendo que allí había un propósito. Y aprendo de la vida de Job. Y hay 4 cosas que uno aprende en la vida de Job. Primero, soberanía de Dios. Hay cosas que Dios permite. Esta situación que usted y yo estamos viviendo, Dios la permitió y ha obrado para bien. Esta mañana lo hablábamos. Esta mañana decíamos: Señor, hoy la iglesia está haciendo lo que tal vez no estaba haciendo antes. Orando como familia en sus casas todas las mañanas a las 6 de la mañana. La iglesia todos los días se está conectando para escuchar y recibir de tu palabra. Tal vez la iglesia se estaba limitando solo a ir el domingo o a ir el miércoles, pero el resto de días no estaba desarrollando, ni alimentando, ni cultivando estos hábitos. Entonces cuando yo veo esto, yo digo: Señor, gracias. Gracias porque tú has permitido esto para que nos acerquemos más a ti como familia desde nuestros hogares. Y entonces usted dice: Señor, gracias. Tu soberanía, Señor. Nada ocurre sin tu voluntad. Todo lo permite Dios. Nada se le escapa a Dios de sus manos. Y yo descanso en que toda esta situación Dios la permitió y tiene un propósito. Y hay cosas que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sabe qué más ve uno a la luz de la vida de Job? Que lo puedo aterrizar a mi vida hoy. No solo que Dios es soberano, sino que Dios necesita probar nuestra fidelidad. Segunda cosa que yo aprendo de la vida de Job. En medio de todo eso, Satanás le dice: vamos a ver si él es tan fiel, quitémosle. Eso seguramente cuando le quitemos se va a quejar, se va a apartar.
y no lo hizo. Entonces, en medio de esta situación que tú y yo estamos viviendo, Dios también está probando nuestra fidelidad. Cuando sigo mirando la vida de Job, entiendo también que habían cosas que Dios necesitaba seguir tratando en la vida de Job, en la vida de él como persona. Habían cosas que en él tenían que seguir siendo moldeadas. Hay un momento en la vida de Job que es recreada en el libro de Job, en donde Job dice, me quiero morir. Entonces allí Job también tenía sus luchas. Job tenía cosas que Dios necesitaba seguir tratando en él. Entonces, de la misma manera, yo entiendo que a través de esta situación, Dios es soberano, Dios está probando mi fidelidad, pero también Dios necesita tratar cosas en mí, mi confianza en Él. ¿Cuánto descanso yo en Él? Confío, le creo. ¿Y sabe qué otra cosa cuando yo miro la historia de Job? ¿Qué otra cosa aprendo de eso? Que a través de la situación que vivía Job, Dios necesitaba tratar el corazón de otras personas. Siempre pienso también en su esposa. Entonces, tenga la seguridad que hoy usted y yo estamos pasando por esta situación y Dios necesitará que nosotros abramos nuestra boca o que la gente vea nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir una vida que agrada a Dios y la gente se acerque tal vez y diga, venga, ¿por dónde es que usted se conecta a la transmisión de su iglesia? ¿Será que usted me puede pasar el link? ¿Será que usted puede orar por mí? ¿Será que usted puede invitarnos a su iglesia? Entendamos eso. Entendamos que hay un propósito. Entonces, no nos quedemos en el lado de la queja. Pasémonos al lado del propósito. Señor, hay un propósito con todo esto. Amén. La primera cosa. La segunda cosa, ¿de qué lado va a estar usted? Es, usted en medio de esta situación, o se une más a su familia, o se termina dividiendo. Y le volvería a hacer la pregunta, ¿de qué lado está usted? ¿El que procura y trabaja por mantener la unidad en su hogar? ¿O el que permite que Satanás entre y haga y deshaga y la división gobierne su día a día? Hay personas que en medio de esta cuarentena, en lugar de unirse con su esposa, con sus hijos y con su familia, se ha dividido. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo nuevamente hablándole a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces yo digo, sé que a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos podemos acercar al Padre. Sé que a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy tengo la posibilidad de cerrar mis ojos, levantar una oración y saber que Dios me escucha. Porque hoy camino en unidad con Dios. ¿Gracias a quién? Al acto de amor más grande y significativo. A Jesucristo en esa cruz derramando su sangre hasta la última gota. Porque eso trajo perdón de pecados. Entonces, ¿qué me trajo esa unidad a mí? Cambió mi vida para siempre, nos dio una vida eterna. Fuimos perdonados. Anuló mi deuda, lo acabamos de leer en Colosenses 2:13. Dios nos dio vida. Fuimos perdonados y anuló nuestra deuda. Entonces yo digo, eso gané con la unidad. Usted no sabe lo que Dios hará en medio de su hogar cuando usted trabaje por mantener la unidad. La unidad es algo que usted tiene que trabajar por cultivar. Es algo que a lo que usted le tiene que meter compromiso y disciplina. Y Señor, yo quiero mantener unidad en medio de mi hogar. Y cuando yo pienso en el Señor Jesucristo y en su obra
en su ministerio terrenal, en lo que Él hizo cuando estuvo acá, en lo que Él tuvo que padecer, yo pienso en 3 palabras: sacrificio, perdón y reconciliación. El Señor Jesucristo sacrificó su vida en esa cruz para que por su sangre fuéramos perdonados y reconciliados con el Padre. Son 3 palabras que yo quiero que usted aterrice a su vida: sacrificio, perdón y reconciliación. Cuando yo le digo sacrificio, es usted que está dispuesto a dar por mantener la unidad en medio de su familia. Usted no está dispuesto a doblegar su orgullo, a reconocer tal vez que tiene que pedir perdón, a buscar la reconciliación, porque eso es lo que tal vez ha hecho que usted no se pueda reconciliar con su esposa: la falta de perdón, el maldito orgullo que nos gobierna muchas veces el corazón. Porque yo, ¿por qué voy a tener que pedir perdón? Ya estoy aburrido de estos 45 días en cuarentena. Sacrificio, perdón y reconciliación. Y cuando yo le hablo de unidad, yo le digo, bueno, para poder tener la unidad de la que el Señor habla, que debemos tener entre nosotros, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos buscar tener unidad con Él. Por algo al Señor Jesucristo le preguntan, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Habían más de 600. En la ley habían escritos muchísimos. Y el Señor Jesucristo lo resume y dice, toda la ley se resume en amar al Señor y amar a tu prójimo. Entonces, primero tengo que buscar tener unidad con el Señor para poder, consecuencia de ello, tener unidad con las personas. Entonces yo lo invito a usted a que busque acercarse como nunca a Dios, a entregarle su vida, a decirle, Señor, mi hogar está que se separa, ya no sé qué más hacer. Hay personas que llegan así a buscar a Dios. No importa si llegaste así, no importa si llegaste en las últimas, no importa, lo importante es que te acerques a Dios, reconozcas tu necesidad de Él, te humilles ante Él, le digas, Señor, te necesito, ayúdame, Señor, te acerques a Él, te llenes de Él, camines en el Espíritu para que Dios pueda empezar a obrar en tu vida y en tu familia. Ten la seguridad que antes de empezar a obrar en tu casa, primero Dios quiere empezar a obrar en tu corazón. Primero nos cambia a nosotros y después cambia el resto de cosas. A veces queremos que Dios cambie todo, pero que a nosotros no nos toque. Pues no, Señor. Dios hace las cosas en orden. Primero toca nuestro corazón, primero cambia nuestra vida y después se mueve en medio de las circunstancias. Entienda que muchas veces la división que gobierna su casa es consecuencia de su mal genio, de la manera en la que usted habla, de la manera en la que usted reacciona. Y entonces Dios necesita empezar a moldear su carácter, su temperamento. El Espíritu Santo necesita empezar a obrar en usted. Y usted puede decir, Señor, sí. Hoy reconozco que me falta, hoy reconozco que pensé que sabía llevar un matrimonio, pero me doy cuenta que no. Necesito estar en unidad contigo. Dice la palabra del Señor en Juan. Apartados de Él nada vamos a conseguir. Durante estas noches hacia atrás estuvimos hablando de las características del fruto. Y entre eso estaba la humildad. Entre eso estaba la amabilidad. Entre eso estaba la bondad. Entre eso estaba la paciencia. Necesitamos cultivar una relación con Dios para que consecuencia de eso el fruto en mi vida sea evidente. Porque Dios espera que tú y yo cultivemos la unidad. Uno podría pensar, llevamos 45 días y no has podido resolver un tema familiar. No has podido trabajar por perdonar y por reconciliarte. Y uno diría, ¿qué otra cosa necesita hacer Dios en tu vida? Para que tú entiendas que te tienes que acercar a Él. Hoy, no me lo está preguntando, hoy en horas de la mañana fui a acompañar a una familia que despedía a su mamá. Algunas personas la conocían. Miembro de Casa sobre la Roca. 69 años de edad. Ayer estaba en su casa y se resbaló.
y por el golpe falleció. Nadie estaba esperando eso. Pero de un día para otro, las cosas allí cambiaron. Y allí estuve con ellos y oramos, y lágrimas caían de sus ojos porque decían, sabemos que está en la presencia de Dios, pero nos va a hacer falta. Porque hay un vacío que ha dejado. Físicamente no va a estar. Yo decía, Señor, ellos ya no tienen a mamá. Ya no está. Ayer estaba. Ayer al mediodía mamá estaba, pero en la noche ya no estaba. Y entonces uno dice, oiga, Dios nos llama a ser sabios en nuestra manera de vivir, a aprovechar cada momento. Y entonces uno dice, venga, ¿usted qué está esperando para restaurar? ¿Usted qué está esperando para acercarse a su mamá? ¿Usted qué está esperando para acercarse a su esposa, tomarla la mano y decirle, mi amor, perdóname? ¿Quiere lamentarlo cuando ella tal vez no esté? Usted dice, ay pastor, no sea exagerado. Pues no le estoy exagerando, le estoy contando una historia que ocurrió ayer, entre ayer y hoy. Ella estaba ayer a mediodía, pero en la noche se resbaló y hoy ya no está. Y entonces usted se tiene que cuestionar y decir, Señor, ¿cómo estoy llevando mi relación hoy con mi esposa, con mis hijos? Yo tengo que procurar mantener la unidad porque tu palabra dice, Señor, que donde hay esa unidad tú derramas bendición. Es que el mantenernos en unidad trae bendición. Dios respalda la unidad. Quien gobierna en medio de la división no es Dios. Y entonces usted, ¿de qué lado está en medio de esta situación? El que se mantiene en división, el que dice, no, esperemos a que esto se acabe, para que usted coja por su lado y yo por el mío. No, es su hogar, es su familia. Luche por su hogar. Agache la cabeza, siéntese a hablar con su esposa, luche por esa familia. Usted hizo un compromiso con Dios delante del altar. Es que me cansé. No, esa no es una causal para separarse. Usted tomó una decisión delante de Dios. Usted no hizo un compromiso con hombres, usted hizo un pacto con Dios. Entonces luche por su hogar, pídale a Dios que le ayude, dígale, Señor, muéstrame qué cosas tengo que cambiar. Muéstranos a todos en casa que tenemos que cambiar, pero ábrale las puertas de par en par a Dios y reconozca que necesita ayuda de parte de Él. Y le aseguro que Dios va a venir en su ayuda. Dice la palabra, el Señor es mi socorro, el Señor es mi ayudador, el Señor me sustenta. ¿De qué lado está usted? ¿El que cultiva la unidad o el que camina en división? Hay una cosa más. Y está relacionada al tema del cambio. Cuando yo miro al pueblo, estamos hablando de Moisés y estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto. Los dos en el mismo lugar. Uno se da cuenta que cuando el pueblo es movido de Egipto, algunas cosas empiezan a cambiar. Dios se empieza a mover de una manera diferente. Ellos estaban acostumbrados a llevar una vida allá en Egipto, pero cuando el Señor los saca de Egipto, Dios les empieza a mostrar la manera en la que Él se va a mover, cómo los va a guiar Él hacia la tierra prometida. Entonces uno dice, ok, frente al cambio que hago, ¿me incomodo, me molesto, me fastidio? ¿O lo asumo como un reto para crecer? Esas son dos orillas diferentes. ¿Por qué? Porque usted lo puede ver en Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. A toda la comunidad. ¿Sabe qué tenían que aprender ellos en medio del desierto? Dependencia de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Depender de Dios cada día más? Mire,
Cuando yo le decía ahorita que el pueblo empieza a murmurar luego de haber cantado, después de cantar empiezan a murmurar, después de alabar empiezan a murmurar, allí estando en la región de Mara, los comentaristas bíblicos dicen que no se les había acabado la comida, que en ese momento de viaje todavía tenían provisiones. Lo que estaban viendo ellos era que las provisiones se estaban acabando, pero aún allí tenían provisiones. Pero se empiezan a quejar porque sus provisiones se empiezan a acabar. No estaban aún pasando hambre cuando llegan a Mara. Y ellos allí en Mara empiezan a decir: nos hubieras dejado morir en Egipto. Nosotros estábamos acostumbrados a sentarnos. Mire lo que dice: nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos. Entonces uno dice: ok, ese era un estilo de vida, una manera de vivir allí en Egipto. Pero cuando el Señor los saca de ese lugar, el Señor dice: ok, yo les voy a proveer de otra manera. Van a haber algunos cambios. Entonces, ¿usted qué hace frente a todos estos cambios? ¿Se incomoda, se molesta o lo asume como un reto y dice: bueno, Señor, voy a confiar en ti, voy a seguir caminando, Señor, descansando en que tú vas delante de mí, que será en tu tiempo y serán tus métodos, no los míos? Eso es lo que uno aprende del pueblo en medio del desierto. El pueblo se empezó a quejar y perdió de vista el futuro, lo que Dios iba a hacer, lo que Dios iba a traer para ellos. Y se centraron en la queja y en el hambre. Les repito, aún tenían provisiones, no se les habían acabado. Y usted puede estar así. Usted puede decir: tengo todavía, no se me ha acabado, pero ya tengo menos. Y entonces usted se empieza a quejar, porque usted empieza a ver que en la cuenta sus ahorros ya menguaron. Ya llevamos 45 días quietos. Y usted dice: 45 días en donde no ha entrado nada y he estado sacando. Y usted dice: todo se empezó a menguar y ya empecé a quejarme, ya empecé a mirar y a decir: pero y entonces yo tenía esto ahorrado y tenía aquello. Y entienda que el pueblo fue sacado de una manera de vivir al desierto en donde Dios les quería enseñar dependencia. Usted se da cuenta allí en Éxodo que el Señor promete que va a dar el maná, el pan del cielo. Eso significa maná. Usted se da cuenta allí en Éxodo 16 que el Señor dice: bueno, dile al pueblo que voy a hacer que llueva pan del cielo y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis mandamientos. Y ese mismo día, escúcheme bien, ese mismo día el pueblo se quejó. Y dice el versículo 13, esa misma tarde, ese día en el que el Señor les dice: miren, va a llover maná del cielo, dice la palabra, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Entonces, antes de traer el maná del Señor, Dios proveyó codornices. Y la manera en la que Dios estaba proveyendo era muy diferente a como lo estaban haciendo en Egipto. Usted tal vez va a tener que empezar a trabajar de otra manera. Usted dice: yo venía acostumbrado a trabajar en esto y tuve que cerrarlo. Bueno, Señor, ¿será que hay otra manera en la que voy a empezar a hacer las cosas? Enséñame, ayúdame. Entonces, ¿usted cómo asume estos cambios? Como un reto, y eso es lo que Dios espera que usted asuma. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. De la misma manera nos habla a usted y a mí: esforcémonos, caminemos confiando en que el Señor va delante de nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces, ante los cambios y ante las situaciones difíciles, Señor, yo asumo esto como un reto. Tú vas a mi lado, Señor. O te incomodas, o te sigues quejando, o sigues dudando, o sigues diciendo: antes yo trabajaba y hacía esto y hacía aquello y antes estaba mejor. Hoy estás aprendiendo a depender de Dios. Y una última cosa. En medio de toda esta cuarentena, tú puedes decidir seguir caminando solo o puedes decidir apoyarte en Dios. Son dos orillas. Tú puedes decir: vengo bien solo, y habrán muchas personas que pasada la cuarentena sigan igual, seguramente.
Habrán personas que no levanten su mirada al cielo. Habrán corazones tan duros que no reconozcan su necesidad de Dios. Y cuando uno ve el pueblo y ve a Moisés, uno ve a un Moisés diciéndole al Señor: Señor, yo no voy a dar un solo paso, yo no voy a caminar si tu presencia no va conmigo. Yo necesito que tu presencia me acompañe siempre. Yo necesito tu ayuda, Señor. O usted puede decir lo que dijo el pueblo. Éxodo 14, versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Quiénes? El pueblo. Estaban viviendo la misma situación. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Y entonces uno dice, venga, ¿no se están dando cuenta que Dios los sacó de allá? Sigue diciendo, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y uno diría, pues para darles libertad a esa esclavitud en la que estaban. Le dicen, te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y uno dice, definitivamente son palabras necias. ¿Qué ha hecho con nosotros? Dios está haciendo cosas en nosotros. ¿Para qué nos sacó o para qué nos trajo este momento? ¿Para qué nos sacó de ese día a día en el que estábamos? Pues para que llegáramos a este momento y empezáramos a examinar y empezáramos a decir, oiga, habían cosas que yo había dejado de hacer. Tenía abandonada a mi familia. Me estaba apartando espiritualmente. Me estaba llenando de apatía. Para eso me sacó el Señor de esa rutina en la que estaba. Para entender que tenía abandonados a mis hijos. Para entender que no le estaba dedicando tiempo a mi esposa. Para entender que estaba construyendo una gran empresa mientras mi casa se destruía. Para eso te sacó Dios de esa dinámica en la que estabas. Entonces tú y yo no podemos seguirnos preguntando, Señor, pero ¿para qué nos? No, para algo, Señor. Algo más grande. Dice tu palabra que tus planes son mayores que los míos. Que tus pensamientos están por encima de los míos. Entonces yo prefiero estar de la orilla en la que entiendo que mi propósito, de los que tienen paz y descansan en que tú vas con nosotros, de los que quieren caminar contigo, Señor, de los que asumen esta situación como un reto y caminamos contigo, Señor. Y no nos amedrentamos ante una situación como esta. Seguimos caminando, sabemos, tu palabra dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero no teman que yo he vencido al mundo. Y con el versículo que comenzamos quiero cerrar. Romanos 5, 2, 3. Así que regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y también regocijémonos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter, constancia. ¿De qué lado estás? ¿De los que entienden que hay un propósito? ¿De los que mantienen la unidad en su hogar? ¿De los que asumen el cambio como un reto? ¿Y de los que dicen, Señor, te necesito? Yo espero que usted esté de ese lado. Espero que usted esté entendiendo que a través de toda esta situación, Dios tiene un plan sobrenatural. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos examinar nuestra propia vida. La palabra es como esa lupa que nos permite mirarnos a nosotros, examinarnos, examinar nuestras motivaciones, examinar cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Y Señor, nosotros queremos actuar y reaccionar de una manera sabia, de una manera que te agrade, Señor. No queremos ser de los que se quejan, no queremos estar de los del lado de que se quejan y cuestionan, como tal vez el pueblo de Israel en el desierto. Queremos ser como un Moisés, Dios. Queremos ser como un Job que entendió tu soberanía, que entendió que estabas probando su fidelidad, que entendió que estabas tratando su corazón, su carácter,
Queremos ser de esos, Señor, los que entienden que hay un propósito. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay días en los que tal vez nos levantamos con el pie izquierdo y nos quejamos, Dios, y aquí estamos diciéndote, perdónanos. Somos de carne y hueso, pero también, Señor, ayúdanos, guíanos, enséñanos, porque no queremos estar como el pueblo, un día viendo tu mano, tu poder, y al otro día quejándonos. Tal vez somos como el pueblo, aún tenían provisiones, tenían menos, y tú puedes tener aún algo en tu cuenta, puedes tener algo ahorrado, puedes tener algo en la nevera, pero aún así ya te has empezado a quejar. Dios va a proveer, Dios va a suplir, lo ha hecho, lo hizo con el pueblo y lo hará con nosotros. Yo descanso en eso. Entonces yo no soy de los que se queja, yo soy de los que entiende que hay un propósito, yo soy de los que en medio de esta situación cultiva la unidad en el hogar, porque quien tomó la iniciativa para buscar la unidad entre el Padre y nosotros fue Él. Y hubo sacrificio, y hubo perdón, y hubo reconciliación. Pues de la misma manera, ¿qué tenemos que hacer para reconciliarnos? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Ayúdanos. Llénanos de tu espíritu, Señor, ayúdanos. Hay familias, Señor, divididas. Familias que están en un mismo lugar, Señor, que están juntas pero no están unidas. Oramos por ellos, Dios, oramos porque los toques de todo corazón, porque pongas en ellos el querer como el hacer. ¿Qué más necesitamos vivir para entender que necesitamos reconciliarnos como familia? Acercarnos a nuestros hijos, sentarnos a hablar con nuestra esposa, tomarle las manos y pedirle perdón. ¿Qué más necesitamos vivir para entender que tenemos que poner en orden nuestra casa? Somos de los que buscamos mantener la unidad, Señor, no de los que buscan la división. Somos de los que, Señor, los cambios que están llegando los tomamos como un reto de tu mano y avanzamos. Y entendemos tal vez como el pueblo que ellos estaban aprendiendo a depender de ti. Estaban acostumbrados a sentarse a comer de una manera en Egipto, pero tú los moviste y tú les dijiste será de otra manera. Y eso ha ocurrido con nosotros hoy. Nos sacaste de esa rutina en la que estábamos y nos trajiste a nuestras casas y hoy nos estás proveyendo de otra forma. Y hay cosas que nos estás enseñando, Señor. Y una de ellas es dependencia, es confianza en ti. Queremos ser de Dios de los que te buscan siempre, como Moisés. Señor, nos sacaste de una vida absurda y sin sentido. Creemos que hay un propósito en nuestra vida y queremos caminar a tu lado. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón. Yo quiero pedirte, si tú estás escuchando por primera vez esta transmisión y crees que necesitas abrirle tu corazón a Jesús, necesitas ayuda, estás diciendo, Señor, ayúdame con mi vida, guíame, Señor, estoy desesperado, estoy cansado, estoy agotado, me he venido quejando día tras día. Yo te invito a que tú le abras el corazón a Jesús. Yo te invito a que permitas que Jesús entre a tu casa, a tu vida. Te aseguro que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Te aseguro que Dios traerá planes de bienestar. Hará muchas cosas Dios. Te mostrará lo que estaba mal y te enseñará a hacerlo bien. Quiero que repitas después de mí esta oración si eres una persona nueva. Repite conmigo de manera audible. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que entres en él. Te reconozco, Señor Jesús, como Señor y como Salvador personal. Creo, Jesús, que te entregaste en una cruz para el perdón de mis pecados. Sé que en ti, Jesús, ya no hay condenación. He pecado, Señor, pero en ti encontré perdón. Creo que mi pasado, a partir de hoy, queda atrás y todo es hecho nuevo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración,
La palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.